¿Qué tal, mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a esta costumbre ya de cada fin de semana, su programa Careo aquí en Cinevisión. Tengo el honor de compartir este espacio con don Osvaldo Santana. El honor. Gracias, Lito. Gracias a los amigos que nos siguen aquí por Careo. De nuevo con ustedes. En un sábado bien caliente para alguna parte del país, pero hay en otro, como es nuestro trópico, que está lloviendo, una vaguada que está generando aguaceros en distintos puntos del país. Incluso se habla de posibles alerta verde, la zona del noroeste, la zona de Monteplata, los Haitises, nordeste también. Y hay unas colitas por ahí, por la zona también del sur, San Juan de la Maguana, la zona fronteriza. Cuando dicen zona fronteriza, se están refiriendo a Pedernales, yendo de abajo hacia arriba, Pedernales, Jimaní o Independencia, ¿verdad? También está Elías Piña, Dajabón, Montecristi, que son lugares donde pueden haber estos aguaceros que siempre nos llaman el alerta. La gente está deseando en esa zona, incluso, Valdo, que caiga algo de lluvia, porque se fue agosto, ya estamos en septiembre, sí, ya estamos en septiembre. Es el periodo del año, septiembre, en el que más llueve en esa región que tú estás mencionando. ¿Te recordaste del 1979? No. Que terminando agosto, yo sí, No, 31 esa es la de tendencia histórica, sí. El comportamiento del clima en esa región suroeste, el mayor volumen de agua cae, de la escasa que cae en ese periodo. Sí. No tanto así en la ladera sur de la cordillera central, que es lo que corresponde a San Juan y Las Piñas, que es la pluviometría más alta, pero en el valle de Neiva es en septiembre que se acumulan la mayor parte de las precipitaciones. Sí, me acordé cuando dijiste esto de una vez, porque el cerebro es así, hablando de la computadora, pero el cerebro, me fui al 31 de agosto de 1979, o el huracán David. Antes había estado la tormenta Federico, que fue demoledora esta combinación en la región sur una inundación parecida a George, pero de consecuencias más devastadoras, porque vino Federico, para los más jóvenes, una tormenta, 3, 4, 5, 6 días lloviendo, y entonces vino un ciclón atrás para terminar en el 79, para terminar de tumbar lo que había quedado con lo de la tormenta. Y después, David, después George en el 1998, pero este fue ya en septiembre, un mes como el que acabamos de anunciar su entrada. Sí, entonces son, como tú dices, meses que mucha gente por allá durante ese tiempo temblaba cada vez que se nublaba. Pero tú sabes que cuando no llovió tanto en esa zona, ¿no? La gran inundación la produjo el Yaque del Sur con las aguas que cayeron en la cordillera central. Y la crecida de los ríos Yaque, río San Juan, río Vallejuelo, todos confluyeron y genera, más los otros ríos en la ladera sur, precisamente, que todos derivan en el Yaque del Sur. Sí, pero uno espera que septiembre, para el caso del sur, ha sido bastante seco, en el caso de agosto, que para septiembre caigan algunas lluvias, que se habían pronosticado muchos fenómenos y incluso se han ido disminuyendo, pero que traiga agua, se necesita agua. Ahora, donde siempre llueve en el nordeste y el Distrito Nacional y el Valle del Cibao tienen una alta pluviometría. Es casi permanente la posibilidad de, si no llueve, caen chubascos en esa zona. Por eso se cultiva tanto como se llama en secano, es decir, sin necesidad de irrigación, excepto las zonas arroceras, que son por inundación. Correcto. Pero yo creo que ya está bueno para hablar del tiempo. Sí. A nosotros nos impacta mucho las condiciones meteorológicas porque tenemos siempre necesidades. Sí. Oye, Osvaldo, la noticia de la semana en el del día. Bueno, sí. ¿Te vas a referir a las domésticas? A la doméstica, que comenzó desde el jueves con esta situación, ya la puesta en vigencia de un nuevo reglamento para las condiciones laborales de nuestra doméstica, que ha impactado, y sobre todo a la clase media y media un chin hacia abajo, que tienen estos tipos de servicios de manera muy informal, como es casi siempre en esta labor, pero que ya en el país de una u otra forma hay un registro que
donde se están, incluso algunos llaman como si fuera un sindicato, pero más bien son empresas que se dedican a ofertar este servicio de trabajadora doméstica, y esas están más o menos con algún orden que tú puedes aplicar ahí y se te hace diligencia para que tú conseguir el servicio. Pero hay mucho trabajo de esto informal totalmente, que tú consigues en el barrio, entre familiares, entre recomendaciones particulares, que con esta noticia lo que me impacta es, Osvaldo, el salario mínimo, que debe ser de 10,000 pesos mensuales, y también la inclusión de todas sus prestaciones, más la inclusión también del seguro médico. Bueno, no, y las horas, ahora trabajarían también por horas, es decir, las trabajadoras han sido favorecidas con un régimen de horario de 8 horas diarias, con un descanso semanal no mínimo de 36 horas. En fin, se ha hecho una suerte de estatuto en favor de las trabajadoras domésticas. Yo creo que nadie se opone de verdad a que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres o hombres también. Hay hombres que prestan servicios domésticos, porque no es solo alimentación, no es solo, digamos, lo que es limpieza del hogar. Hay otros trabajos que caen típicamente, la jardinería también es un trabajo doméstico, pero me dicen que es tiempo de una pausa, quizás digamos algo más en breve, después de la pausa. Seguimos aquí en Careo con Lito Santana y todos ustedes que nos siguen. Yo hablábamos de la cuestión de la resolución del Ministerio de Trabajo en favor de las domésticas, y decía que nadie probablemente se va a oponer a que esas servidoras, esas trabajadoras, sean favorecidas con un estatuto favorable para que eso impacte su calidad de vida. La cuestión es, primero, que eso puede, sin embargo, afectar el mercado de las propias trabajadoras, porque hay muchas maneras de pagar o niveles. Por ejemplo, a la clase media baja, que tiene niños, pero tienen ingresos limitados, digamos por 30,000 pesos, pagar 10,000 a una gente que le cuide los muchachos y haga la comida, eso le puede costar mucho. Dirá, bueno, pero yo mejor dejo de trabajar, se lo puede plantear. Entonces, es un problema para alguna gente, trabajadoras, porque se les reduce el mercado. Ahora, hay gente de clase media que no solamente, digamos, lo pueden pagar, digamos, una gran franja, pero la realidad es que probablemente la mayoría de esas trabajadoras ganan más, las que hacen más o menos un horario formal o completo, y algunos incluso duermen, porque esa es otra cosa. Para muchas trabajadoras, limitarle las horas también es un problema, porque una mujer, por ejemplo, que vive en Piedra Blanca, no va a venir todos los días por 10,000 pesos al Distrito Nacional, se le va en pasaje y demás. Pero además, si se tiene que ir, deja en su casa hijos. ¿Quién le va a cocinar? Va a ella a contratar gente que le cocinen a ella. Ellas van a seguir prefiriendo dormir, comer, tener todos los servicios en esa casa e irse durante el fin de semana. Pero las 36 horas de descanso para ellas no es un problema, pero lo otro, las 8 horas, por ejemplo, que la mujer le diga, te va, ya tú trabajaste tus 8 horas, es un problema. Tiene implicaciones. Pero además, hay muchas mujeres que prestan servicio, hombres que son típicamente domésticos, que no forman parte de una rutina de 8 horas y que tampoco duermen, van por tiempo parcial. Por ejemplo, eso no está claramente definido, es a destajo, es un contrato especial, las que van, por ejemplo, y lavan, las que van y limpian, te dan un servicio, tienen derechos adquiridos. Después que tú contratas un servicio a una persona continuo, después de 3 meses tú tienes que liquidarlo, y existe actualmente un régimen de liquidación
para las trabajadoras domésticas. Lo único que no incluye una serie de beneficios, gracias, que tienen el resto de los trabajadores formales. En pocas palabras, lo que quiero decir es que probablemente esta resolución está afectando a una franja de las trabajadoras y sobre todo a familias de clase media baja que no pueden definitivamente pagar porque, como decía Lito, ahora hay que formalizar el contrato. Para que sea formal, tiene que registrarlo en el Ministerio de Trabajo, tiene que inscribirle en la tesorería social, de la seguridad social. Tiene que cotizar cada mes. Tiene que cotizar, tiene que pagar una cuota mensual de 57 pesos por trabajadora. 575 mensual. Bueno, sí, 575, no 57. En fin, está bien porque se formaliza el trabajo, pero tiene implicaciones. Yo creo, en definitiva, la medida está bien intencionada. Creo que tiene un componente populista, quizá del gobierno, ya a 2 años de las elecciones, de ganarse el favor de esas trabajadoras, pero ahí hay otro problema que no hemos enumerado. Yo creo que el alcance de la resolución, una serie de detalles que yo no lo vamos a detallar ahora. El alcance de la resolución, las implicaciones, son muchos aspectos. Amenaza lo que es el estatuto legal establecido en el Código de Trabajo, que no define a las trabajadoras como prestadoras formales de servicio, per se, trabajadoras convencionales de siempre. Entonces es probable que la resolución, por su alcance, se haya llevado de encuentro el articulado, que es brevísimo, son creo 2 artículos nada más, del Código Laboral, y entonces eso podría devenir en una resolución ilegal. Yo no sé hasta dónde algún ente público, un dirigente político, un activista social va a hacerlo, pero podría hacerse, porque es que por el tamaño no sé hasta dónde eso se pueda sustentar en una resolución sin que se entienda que viole el Código Laboral de la República Dominicana del 92. Para eso quizás el Ministerio ha debido primero seguir con la labor que se debe hacer de modificar el Código Laboral y también lo que tiene que ver con estas trabajadoras, que sea más, digamos, compatible con la realidad social dominicana. Quién sabe, por favorecerlas, le están haciendo un daño. Te voy a decir, hay familias de clase media que sí pueden pagar. Tienen 4 gente que le van a su casa, trabajadoras. Una, para que, por ejemplo, si tienen una persona que no puede valerse por sí misma, para que le cuiden el anciano, se nada más su empleo. Son de hecho enfermeras, pero son domésticas. Una trabajadora para que limpie y ayude en los servicios de la cocina. Una trabajadora para que lave. Y otra para que haga servicio profundo de limpieza, que no lo puede hacer la doméstica que atiende a la persona que tú tienes ahí, que no puede valerse por sí misma, y que tampoco lo hace la persona que va a lavar. Fácilmente tienen 4 empleadas que habría que registrar a la seguridad social, que hay que pagarle, hacer esa contribución, le complica. A una familia de clase media baja, a trabajadores jóvenes que quizás requieren de esos servicios, ¿cómo lo van a hacer? Es tiempo de la pausa, Osvaldo. ¿Otra vez? Sí. No hablé tanto. Parece. Entonces, antes de irnos al corte. No, bueno. Para dejar como ese tema. Otro ingrediente, uno no sabe muchas de esas cosas porque los políticos saben más que uno. Y tú dijiste ahorita ese componente de 2 años. Eso es más que políticos, son gobernantes. Es lo que te digo. Porque los políticos pueden decir cualquier cosa, pero el gobernante tiene que ver bien, medir los impactos de sus decisiones. Es lo que te digo, que ellos saben más que uno de eso. Siempre, y como estamos casi en una situación preelectoral, uno dice, bueno, habrán visto los pros, los contras y estas cosas, porque las trabajadoras domésticas no solamente son de la ciudad. Hay trabajadoras domésticas en los campos que cuidan el hijo de, como tú decías, de la doctora que da servicio en el hospital o de la profesora, pero que esa profesora lo que gana son 30, 35 mil pesos y así. Eso a nivel nacional se va a aplicar. O sea, hay que ver cómo se va a ir. Que la empodera, le da derecho. Sí, es un asunto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en Careo. Recordándole a todos ustedes que Careo también le llega cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos.
muy bien, de retorno con todos ustedes, aquí en Careo. Osvaldo, el gobierno dominicano evidentemente que ha estado en un activismo, creo que tú escribiste. Callejero. Sí, en Pronóstica Media, en pronósticamedia.com, que le vamos a llamar, le vamos a exhortar a que visiten esa página. Es una revista digital que se actualiza los miércoles, pronósticamedia.com. Usted lo googlea. Sin acento, pronostica. Suena Pronóstica Media. www.pronósticamedia.com. Hay que poner Pronóstica Media. Y ahí usted puede ver algunas de las cosas que hablamos aquí por la misma rapidez de la televisión y que ahí se pueden ver con mayor profundidad. En otra perspectiva, ¿no? Y además otros colaboradores que hacen ejercicios analíticos bastante profundos. Correcto. Sobre materia nacional, sobre economía, sobre asuntos internacionales, a dónde ir, dónde conocer y opiniones diferentes, ¿no? De modo que es un sitio... además de libertad, donde la gente dice lo que piensa y lo que cree, sin cortapisas, como suele ocurrir. Bueno, entonces, hay detalles interesantes de los movimientos que realiza el presidente Abinader, que está activo, está en las calles, no solamente de la ciudad o de salones acá en Santo Domingo, sino activo. Y si no él, pues muchos de sus funcionarios, como es el hecho, por ejemplo, de un plan que se ha puesto en marcha. Lo vi con más detalle en la zona de San Juan, Osvaldo. Sabes que los agricultores, con todo esto que está pasando, los productores han quedado endeudados con algunas instituciones que ellos denominan del sector informal, que se han ido hasta el cuello con préstamos, no a veces con intereses buenos para el que lo solicita, sino casi siempre con usura y estas cosas. Y se está diciendo como que el gobierno va a recoger todas esas deudas y se las va a pasar al Banco Agrícola para a la vez abrirle de nuevo crédito a estos agricultores. Pero de nuevo surgen todas las interrogantes. O sea, ¿cómo va a ser el sistema? ¿Cómo yo voy a saber que esa deuda que tú tienes no fue para producir arroz, para seguir con el caso de San Juan, o maíz, y que no fue que tú fuiste donde un usurero, aunque tú seas productor y decidiste coger 500,000 pesos para terminar el plato de tu casa o para comprar un vehículo? ¿Qué auditorías tú puedes hacer para eliminar esa deuda y pasársela al Banco Agrícola, que es un banco tan focalizado en lo que tiene que ver con la producción? Y eso ha causado un gran revuelo en toda esa zona. Yo conozco, Osvaldo, algunos lugares que la gente anda recogiendo papeles para entregárselo a la Secretaría de Agricultura, para que Agricultura se lo mande al Banco Agrícola. No, ellos a través de Agricultura y se la perdonen. No se habla de condonación, ni siquiera eso está definido, porque una vez hubo una condonación en los tiempos de Jorge Blanco, creo que fue que se le condonó las pequeñas deudas a los productores, pero no había oído eso antes. Tú sabes que al ver la resolución del Ministerio de Trabajo en favor de las trabajadoras del hogar, y como que no me gusta mucho domésticas, que tienen sus necesidades, la cosa está tan difícil. Un maíz cuesta en la calle 50, 60, 75 pesos. Un maíz ancochado. Hervido, sí. Una libra de batata, ¿tú crees que es posible una libra de batata? 100 pesos. Es difícil, eso se han vuelto exquisiteces. Pero mira, la situación está muy difícil, entonces sí tiene que ser favorecida. Pero al ver lo de las trabajadoras, ver lo de San Juan, que vi también al otro día, yo creo que eso fue el viernes, al administrador del Banco Agrícola, el distinguido señor Fernando Durán, esa figura, especificar que lo de la condonación de las deudas, no es que vengan y que no, que eso se va a individualizar, que cada quien tiene que ir y presentar su documentación, pero ahí va a haber hasta deudas con esos niveles que son los famosos prestamistas. Sí. ¿Cómo documentar esa deuda? Que a veces son palabras de honor. Ahora se deben escribir y que la gente reconoce, si anota en un cuaderno que tú tienes esa deuda. Pero bien, el asunto es que es una nueva modalidad. Yo creo... También veo que cada vez en estos recorridos, cómo se ha incrementado el presidente que tuvo hace 2 semanas en lo que vimos en el 16 de agosto en Santiago, la zona de Capotillo, luego el próximo fin de semana en Monteplata, Yamasá, y ese mismo día sábado que fue a San Cristóbal, y la próxima semana volvió a San Cristóbal, inauguraciones, supérate, entregando tarjetas y cosas y bonos, va a San Juan y ahí de nuevo se dice, porque eso sí había dicho ya, lo de la condonación. Y ahora esto de las trabajadoras. Yo veo eso como un ejercicio populista
de ganar adhesión, tiene que ver con, la gente se le olvidan las cosas, con datos del mercado electoral de hace 21 días, un mes, y bueno, hay que reposicionar. Y yo pienso que eso tiene que ver con todos esos movimientos, porque a veces como la dimensión de la concurrencia, de la visita, es lo que motiva, pero sin embargo hay que decir que una de las características de la administración del presidente Abinader es el contacto con la gente, la visita en la calle. No es un presidente que se queda allí en Palacio, que dedica muchas horas a la administración, a la gestión de la gobernanza desde el despacho, sino que él se mueve prácticamente todos los fines de semana, por no decir también en los días laborables. El presidente va a cualquier actividad. Pero llama la atención cómo después de los 2 años, en vez de disminuir la intensidad, ha aumentado. No sé si yo puedo obedecer a un propósito de hacerse ver de las personas, pero yo creo que ya la nación entera lo conoce a fondo y puede, digamos, que ver y evaluar su gestión, ¿verdad? Que tiene más luces que tonos grises u oscuros. Un ejercicio de transparencia, bueno, la transparencia más propia debería ser de los incumbentes menores. Por ejemplo, hay un tema que se ha quedado en el aire y ya casi también tendremos que irnos a la pausa. Tiene que ver con esa oficina que tiene que ver con los proyectos especiales de la presidencia, que inclusive la directora de la Oficina de Ética de la Corrupción, directora de la Oficina de Ética Anticorrupción, doña Milagros Ortiz Bosch, se refirió a ella en unos términos, dijo, fue poco ético lo que hicieron con el programa de fin de año pasado que tuvo que ver con Pinta tu Barrio. Eso se ha quedado así. Hay muchas cosas que se quedan en el olvido, pero bueno, a veces uno las recuerda. Ya habrá oportunidad quizá para volver sobre ese tema. Bien, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. De verdad, como decíamos, que esta semana fue bastante activa y por fin se conocieron las medidas de coerción, Osvaldo, del asesino. Dicen algunos que no es asesino, que es homicidio. El homicida todavía, homicida, un tribunal no lo homicida. Son términos que manejan mucho los técnicos. La persona que le quitó la vida, ¿verdad? Un homicidio voluntario. Sí, mínimo 20 años de prisión le toca, pero sí. Pero comienzan las atenuantes. La persona, tú dices, tiene comienza un nombre. Félix Alburquerque, un general que fue de la Dirección Nacional del Control de Drogas. Sí. Una figura. Y entonces... Bueno, que dicen que tiene antecedentes parecidos. Hablan de que había quitado la vida a una persona en el 92. Él era como con un temperamento, o es, porque está ahí vivo, con un temperamento bastante fuerte. Lo difícil es cómo una persona con tanta experiencia militar, a lo que la gente decía, haya llegado a ese punto por cosas tan sencillas como lo que se describe que ocurrió antes de. Pero en fin, el hecho ya ocurrió y no se puede quitar. Ese hecho había como bajado de intensidad, Osvaldo, en los medios. Se mencionaba, me llamó también la atención que en las horas sucesivas de ese hecho, yo oí muchos comunicadores pretendiendo justificar, y el crimen nunca se excusa. Tú mataste a una persona y necesita el castigo condigno. Es el otro caso que me ha llamado también la atención, pero ese es un simple. Lo que me llama la atención es cómo también la familia se ha quejado de ese teniente no, de ese raza, yo creo que... Cabo era, un cabo, no el que mató 4 personas. Mató 4 en un barrio pobre de Los Alcarrizos. Y bueno, al final lo detuvieron y ahora le ordenan prisión preventiva y lo llevan a operaciones especiales. Lo han mandado a un
A un paraíso dentro de ellos. Eso es irreal. Mandar ahí como... Uno más, pero que está detenido. Casa. Entonces eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un juez decide mandar a ese hombre y hiere incluso a uno de sus hijos. A un niño. Una barbaridad. Ese hombre no lo pueden mandar a operaciones especiales. Pero querrán decir que todavía no lo han degradado, no le han quitado la ropa. No, es que de ninguna manera. Pero querrán decir eso, que están... Es un tipo que violó, no ni siquiera, mira, no hay nada que lo justifique, pero actuó como un civil, no estaba ni en servicio ni nada. No le corresponde eso. ¿Qué es lo que pasa? Y es el juez que decide dónde ha de cumplir, sea preventiva o lo que fuere, en qué prisión. Entonces eso uno no lo entiende. ¿De quién será amigo ese tipo? Entonces, Eduardo, yo te digo que los recovecos que tienen las leyes siempre son aprovechados porque dicen que el que hace la ley hace la trampa, como para dejar algunas cosas. Fíjate que en el caso de Félix Alburquerque de la DNCD se estaban buscando 1000 requisitos, 1000 cositas para ver si fue voluntario, si fue involuntario, si fue un asesinato, si no, para que en función de eso... Oye, hay quienes estaban planteando que hasta fue en defensa propia y que eso tiene un determinado nivel de castigo. Entonces, son cosas que tú no puedes entender, porque como está planteando Osvaldo, en el caso también del policía del cabo, tú agarras, va a un sitio, a un lugar, mata a tu esposa, a la madre de tu esposa, pero Dios mío, y a tu propio hijo también le da. O sea, en lo que significa el castigo de este tipo de situaciones, hay que revisar algunas cosas. Porque, ok, miren que los dos tienen, uno ex ya retirado, pensionado, en el caso que era presidente de la DNCD, y este que es cabo todavía de la policía, y se estarán buscando tipo de justicia para los rangos o para la situación civil de ellos. No, así no puede ser, porque entonces también le están dando como una especie de conducto a ese tipo de gente que tiene esas responsabilidades para el bien del país, pero que lo están aplicando mal. Yo sé que no va a haber tiempo en esta pausa para entrar en detalle, porque en la próxima lo más probable es que nos dediquemos a otros temas. Pero déjame referirte que esta semana, y algo de la que pasó, ha habido muchos temas que tienen que ver con el desempeño económico de la República. Y nada más voy a hacer como una enumeración ya a final de año, como que las cosas se van decantando y definiendo. Viste que presentaron el proyecto de presupuesto, suplementario, sí, ¿verdad? Para ajustar el déficit y disponer partidas, una del Ministerio de Educación para otros destinos y fines. Eso ocurrió desde la semana anterior, pero también se ha explicado que los ajustes son por aquellos 92.368 millones que el gobierno ha tenido que dedicar para subsidios. Subsidios de todo tipo, tienen que ver sobre todo con EDES, subsidios por el servicio eléctrico, un montón de cosas, por los alimentos, para no subir los combustibles. No sé si también viste que el Banco Central subió la tasa de interés. Ay, sí. Eso tiene un impacto tremendo en la economía de la gente. Ahora el dinero cuesta más, el peso también se ha revaluado, ha cobrado otra dignidad frente al dólar, ahora está como a 53 cuesta más para conseguirlo. Entonces costará más para conseguirlo. Los pesos valen más los pesos, pero tú no puedes como quieres, eso no para la inflación. Claro. La inflación sigue todavía durísima, aunque en la administración del Banco Central, el gobernador ha dicho que... que crecimos. No, hay crecimiento, no. Que está controlada la inflación, sí, pero alto. Un control, si tú ves la acumulada, la tasa de igual que los precios de los combustibles, están congelados pero arriba. Casi bordeando ya el 10%, más o menos lo mismo, una reproducción de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y otro dato, ya de información económica, que Paco así de paso, ver una información, tengo que darle los créditos porque fue exclusiva de ellos, buscada, fabricada por ellos, por el periódico Hoy, que dice que hasta julio de este año, la deuda pública consolidada de la República Dominicana, incluyendo la deuda intergubernamental, asciende a 69.712.9 millones de los verdes de dólares, de los cuales 51.994.9 millones
correspondieron a la deuda del sector público no financiero, es decir, al gobierno, y los restantes 17.000 al Banco Central por el asunto aquello de los pasivos. De modo que hemos tenido un acelerado crecimiento de la deuda. El gobierno lo explica en el asunto de que ha debido endeudarse para afrontar la COVID, para enfrentar el incremento brutal de los precios del petróleo, originado, bueno, sí, subsidiar una que otra cosa, ya lo referíamos antes. Todo eso agravado, no solamente por la ralentización de la economía global post-pandemia, sino por la terrible situación que se está dando con el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania, que eso tiene que ver, ¿verdad?, sobre todo con los precios del petróleo y también lo que tú llamas los commodities que tienen que ver con la alimentación, maíz, trigo, porque tanto Rusia como soya como Ucrania son grandes graneros del mundo. Por cierto, vi ahí que ahora Estados Unidos quiere que fijarle el precio del petróleo a los rusos, le declaran una suerte de boicot total a su economía, ¿verdad? Con un paquete de sanciones de todo género. Y ahora pretenden también fijarle el precio al petróleo ruso, que no quieren que lo venda. ¿Dónde tú has visto eso? Bueno, es una situación, ahora que tú mencionas Estados Unidos y esto de la guerra de Rusia, tú dices, pero eso es Rusia y Ucrania, ¿dónde aparece Estados Unidos? De nuevo, buques norteamericanos han estado entrando a la zona de Taiwán. Al estrecho de Taiwán. Al estrecho de Taiwán. Y funcionarios diplomáticos, congresistas norteamericanos están yendo a Taiwán. ¿Será que Estados Unidos está viendo que entre una guerra que se dio ya entre Rusia y Ucrania va a salir debilitada Rusia porque está metiendo miles, billones de dólares en esa guerra? Y si China se enfrasca también, eso soy yo ahora pensando como un tonto, en una guerra contra Taiwán, los chinos, que son sus competidores más cercanos, China y Rusia, los más cercanos en el mundo contra Estados Unidos, va también a desviar parte de sus planes de desarrollo y de sus inversiones en una guerra contra Taiwán, y Estados Unidos está tranquilo. La saca así, allá en su ¿Será casa, así? Financiando la guerra, ¿Será porque la gran eso industria parte de armamentista de los Estados Unidos se alimenta de las guerras. Mientras más guerras haya, mejor. Y si ellos no participan, excelente. Y le venden, mejor y le todavía. venden Pero los misiles. nada más a Ucrania, ¿tú sabes cuántos millones de dólares le ha financiado en armamentos? Pero vaya sobre los 4.000 millones, pero también va a ser tiempo de una pausa. Solo voy a agregar, pero que ese tema del que tú planteas, lo que tiene que ver ahora con el otro frente, que no puedo decir que quiere abrir a Estados Unidos allá en el sudeste asiático, no quiero decir que ellos quieran abrir, pero que están provocando bastante, porque ese tema merita. Solo decir que Rusia le respondió ya a la administración Biden o a Biden acerca de que, y además que este viernes había una reunión del grupo de los 7 para tratar precisamente el asunto ese de impedir que los precios del petróleo ruso, que es con lo que están financiando mayormente, no digamos la guerra, pero su economía, que ha sido saboteada por otras vías, Rusia le advirtió al grupo de los 7 que si deciden una cosa como imponer restricciones a los precios, simplemente no suministraremos petróleo y productos derivados del petróleo a las empresas o estados que impongan las nuevas restricciones. Es decir, nos van a limitar los precios arbitrariamente, pues no vendemos petróleo. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos ya estaremos en la parte final de su programa Careo. Muy bien, ya estamos retornando con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, ¿viste eso? Variación de la medida de coerción para el caso Antipulpo. Alexis Medina Sánchez. Sí, pero se ha hablado mucho. Lo único que yo vi antes fue que el expresidente Danilo Medina coincidió con el presidente de Abinader el antepasado sábado en San Cristóbal, en el velatorio de la madre de la familia Montaz, de los hermanos Montaz. Después de eso vino la sentencia del juez.
Yo no puedo vincular una cosa con la otra, pero no puedo evitar que mi cerebro piense en eso. Como igual, no puedo evitar que mi cerebro me diga, pero es que vamos a ir a una tercera guerra mundial. El Papa Francisco recordó el pasado jueves que se cumplían 83 años de la Segunda Guerra Mundial y dijo, hoy estamos viviendo la tercera, pero de achín, de a pedacito. El Papa ha sido atacado por algunos influyentes del mundo occidental, porque tanto el presidente Zelensky de Ucrania como el resto, ¿verdad?, de otros entes, le han estado exigiendo que condene duramente a Rusia. Pero en Rusia hay una iglesia católica ortodoxa, de hecho, la ortodoxa propiamente, pero con unas relaciones excelentes con el Vaticano. Entonces el Vaticano, el sumo pontífice tiene que ser cuidadoso porque por lo que dice Rusia, ellos tienen sus intereses legítimos. Hicieron esa guerra, intervinieron, dicen que si se hubiesen cumplido con los acuerdos de Minsk del 2014 no estuviéramos en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que plantea ese país? Lo hemos dicho una y otra vez, que el rol que ha debido jugar Ucrania, un país tradicional, eslavo, parte casi integral de lo que son esos pueblos, con una historia común, que es una república relativamente reciente. En el 1700 es Rusia que libera a Ucrania de la dominación polaca. Y Ucrania decidió entonces adherirse a Rusia 200 años. Y fue precisamente Rusia, en el siglo XIII, me parece, que lideró la expulsión de los mongoles, que durando 200 años, es decir, 2 siglos ocupando a Rusia y Ucrania. Fue Rusia primero que expulsó a los mongoles de Rusia, fueron los rusos, y luego liberó también de los mongoles a Ucrania. Tienen una historia común. Entonces, esta administración de Ucrania, en su decisión, en su determinación de occidentalizarse, de dejar de ser un país, sino amigo, que fueron hasta los otros días parte integrante de la Unión Soviética, sino amigo de Rusia, por lo menos que no se prestara a constituirse en un escenario, en un territorio, en una amenaza donde inclusive, según documentos de inteligencia, se planteaba en Crimea establecer una base militar de Occidente allí, de Estados Unidos, es decir, que ponían en peligro lo que definitivamente es Rusia. Rusia es un imperio, es el país más grande del mundo. Entonces hay que entender, la gente dice, bueno, pero invadieron los rusos. Se sintieron amenazados. Entonces hay que entender la lógica y a la humanidad se le ha olvidado. Este es el tiempo más largo que tiene la humanidad y no son muchos los años. Es sin grandes confrontaciones. Los pueblos lamentablemente resuelven sus problemas por esa vía. No debería ser, pero no sé por qué Occidente recela tanto de Rusia, cuando Rusia prodiga tantos recursos alimentarios, minerales, por ejemplo, los combustibles. Y fue todo muy bien, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra, y uno no sabe por qué Europa se ha dejado instrumentalizar de esta manera por los Estados Unidos. Y el liderazgo, los líderes y los pueblos no terminan de ver que lo conveniente para la humanidad, para el continente europeo, es que los ciudadanos de Europa Occidental, dígase los europeos occidentales, convivan pacíficamente con Rusia y que no se promueva que hay que meterle recursos a Ucrania, todos los recursos posibles, hasta que esté combatiendo el último ucraniano, por Dios. No es justo, ¿verdad? Porque hay que matar a tanta gente para vender armas, para lograr propósitos del gran país, Estados Unidos, en desmedro de otro país, instrumentar a Ucrania, en un ejercicio tan penoso. Es muy lamentable todo esto, se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, tenemos la esperanza de que el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde estaremos de nuevo aquí en Careo. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, lamentablemente faltó lo que está pasando en el estrecho de Taiwán, que es otro escenario de guerra que quieren crear innecesariamente entre Taiwán y China. Por favor. Nos vemos el próximo sábado. Pásenla bien.